Soy Douglas Bott de la Fundación Diehold, 5 de mayo de 2023. Este es el cuarto video de una serie de videos sobre la edad de hielo y la inversión de los polos. En este vamos a cubrir información sobre el gobierno de Estados Unidos y su interés en encontrar lugares para construir cuevas, refugios o búnkers para la catástrofe que viene. El Departamento de Energía hizo una encuesta de todas las minas subterráneas profundas en todo el mundo. Usted entenderá por qué. La ONU y las Naciones Unidas comenzaron su propio programa de forma similar. Este es un video muy importante para que entiendan un poco sobre qué es lo que va a pasar. De hecho, los rusos están pendientes de mi trabajo de investigación. La razón por la que fui capaz de averiguar lo que causa la edad de hielo en una inversión de los polos tiene que ver con la filosofía de la ciencia. A menos que tenga la filosofía correcta de cómo funciona realmente el universo, no es posible averiguar este evento tan complejo. Me refiero a la inversión polar, el cataclismo y la nova solar, y justamente es por eso que la Tierra detiene su rotación y provoca una serie de cataclismos que les explicaré en próximos videos. Esta es la tercera iteración del libro que reimprimí. La segunda edición salió en 2023. He añadido 2 capítulos en él. También añadí la parte sobre lo que pienso que es la respuesta definitiva a la pregunta de por qué fue creado nuestro universo y cómo va a terminar. En el capítulo 8 de este libro hay 392 referencias, solo en el capítulo 8, explicando lo que causa la edad de hielo y los cambios polares a detalle y con base científica. Volviendo al tema del gobierno, esta es la página de lo que la ONU está haciendo y por qué lo está haciendo, y lo entenderán cuando veamos más adelante. Uno de mis seguidores en Puerto Rico, su nombre es William, me dio permiso para hablar de esto. Él me envió esta carta diciendo básicamente que vio un cierto tipo de avión propiedad de la USGS, es decir, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y estaban sobrevolando en un patrón norte-sur sobre Puerto Rico, muy cerca del suelo. Han estado inspeccionando la isla, no sé si están usando radar de penetración terrestre o es solo el láser para obtener las altitudes, pero están allí. Él escribió esto a finales de marzo, y eso sucedió ese mismo mes. Esto justamente sucede pocos meses después del proyecto de ley del Senado 4488 y la enmienda que fue en diciembre de 2022. Entonces William identificó el avión y luego me mostró un enlace. Esto es del sitio web del USGS. Este es el avión y el Servicio Geológico afirma que monitorea el territorio a través de un láser. Es bastante curioso, se muestra que va a través de la isla y básicamente hacen una especie de cartografía del lugar. Así que realmente no se sabe si están utilizando radar de penetración en el suelo, pero es interesante. La razón por la que podría ser importante es porque, como dije en otros videos, los lugares más cercanos a los trópicos serán los más recomendables para estar. Debe estar dentro del trópico de Cáncer o trópico de Capricornio, en los trópicos, básicamente donde el agua es más cálida, por lo que el impacto de una era de hielo será menor, y Puerto Rico es el territorio más al sur que tenemos. Y creo que el trópico de Cáncer está por aquí, así que es de 18 grados 30 minutos a 17 grados 54 minutos, y está en la isla de Puerto Rico. Y tenemos un montón de islas a lo largo de aquí también. Esta es una parte superior del mapa de Puerto Rico. Notarás que las cadenas montañosas básicamente van en dirección este-oeste. Hay una razón para eso. Esta es la isla de Santo Tomás, al este de Puerto Rico. Las Islas Vírgenes, supongo que este es el distrito. Las cadenas montañosas corren este y oeste. Esta es la isla de St. John's, nuestro territorio, más complicado en general en el este-oeste, pero tienen una montaña norte-sur, lo que significa que probablemente la compresión de alguna manera está empujando en esta dirección. Aquí hay un problema. Si el gobierno federal
El Departamento de Defensa planea perforar y hacer cuevas de supervivencia en Puerto Rico, en una de estas islas. El problema es este. Esta es una zona de subducción. Esta es la placa atlántica en la que estamos. Esta es la placa del Caribe. Ahora, lo que es interesante para mí es que va hacia abajo, y esto tiene como 5 millas de profundidad. Es bastante profundo. Esta cosa es realmente la cima de una montaña. Pero en el otro lado, no muy lejos, 16.500 pies es como 3 millas de agua. No sé por qué es una línea recta, casi parece una falla. No creo que sea otra zona de subducción, pero sería bueno que el Servicio Geológico investigara mejor esta zona, porque en el momento de la inversión polar, quien construya un sistema de cuevas aquí o en las islas va a tener que preocuparse por fuertes terremotos, quiero decir de al menos 8 a 10 grados en la escala de Richter. Además, esto no va a durar unos cuantos minutos, sino horas hasta que las placas se asienten. Incluso podría ser durante un día entero de movimientos telúricos. Realmente será muy aterrador para cualquiera que esté en una cueva. Además, si construyen estas cuevas tendrán que usar hormigón muy resistente y muchas vigas de acero. Estas son las Islas Vírgenes, la misma situación al norte, 14.500 pies, cerca de 3 millas de agua de mar, y aquí hay 2 millas de agua de mar justo al sur de ella. Por lo tanto, no sé. Quiero decir, yo no desalentaría a alguien si tienen que construir en los Estados Unidos por razones de propiedad, pero si usted decide hacerlo en estas islas como Puerto Rico, va a tener que construir cuevas muy pero muy fuertes. Pasemos ahora a los laboratorios nacionales. ¿Por qué el gobierno federal quería hacer un estudio de todas las grandes cuevas conocidas, túneles y entradas de minas en todo el mundo? Tengo este documento y si quieren una copia de ella solo escríbanme a Die-Hall Foundation. Podría enviarles una copia en formato PDF de este archivo. Es interesante. Hice una captura de pantalla e incluso apuntaron a Brasil, pero en realidad tienen a todos los países en la mira. ¿Y por qué hicieron eso? Su excusa es supuestamente buscar lugares para poner los productos de desecho altamente radiactivos de los reactores. Pero veamos un poco más allá. No es lo que el gobierno dice, es lo que hacen. Aquí tenemos un informe, y esto ya lo hicieron en junio de 2017. Por sentido común, háganse una simple pregunta. ¿Permitiría un país extranjero que los Estados Unidos pusieran sus productos de desecho altamente radiactivos en una cueva en su país? La respuesta es obviamente no. El país probablemente les diría que se metieran los residuos por donde quisieran, menos en su territorio. Así que obviamente es otra la razón por la que están haciendo esto. Y la única razón que se me ocurre es que estaban buscando lugares donde construir refugios, y buscaron por todo el mundo, y muchos de ellos alrededor de las zonas tropicales. Están buscando lugares para construir refugios y no para los residuos radiactivos. Eso es más que evidente. Les hablaré sobre el proyecto de ley del Senado de los Estados Unidos 4488. Les daré 2 puntos interesantes en los que tienen que pensar. Cada vez que escribes un libro o haces un video, es como dejar caer una piedra en una piscina o en un estanque o lago, y se ondula hacia afuera, y nunca se sabe dónde esas ondas van a aterrizar y afectar a algo. Lo mismo ocurre con un libro, un programa de televisión o lo que sea. Así todos los países miran a otros países, sin duda los más grandes. ¿Qué leyes están en discusión? ¿Cuáles han aprobado? ¿Cómo les afecta? Y cuando vieron este proyecto de ley, apuesto a que muchos países deben haberse asustado mucho. Este proyecto de ley, por cierto, menciona o considera como una posibilidad muy real la amenaza de la extinción humana. De hecho, se menciona el término unas 17 veces, y el término cataclismo se menciona de 32 a 37 veces. Nunca ha habido un proyecto de ley de Estados Unidos escrito así en la historia. Debe haberlos conmocionado y dicho, ¿qué demonios están haciendo los Estados Unidos? ¿Por qué quieren este proyecto de ley?
Sé que tuvo un efecto sobre el jefe del Departamento de Seguridad Nacional porque él no sabía nada acerca de esto. Él no sabía sobre el segundo acto, que es el cataclismo a causa de la inversión polar. Es posible que se le haya hablado originalmente de un evento de tipo Carrington, pero el acto 3 estaba muy por encima. Es por eso la enmienda, y cubrí la enmienda en la parte 6F de por qué había una enmienda en diciembre del año pasado, es decir, en diciembre de 2022. De todos modos, la ONU vino con su propia versión de un proyecto 4488 y tienen un informe de ello. La cuestión principal es que no necesariamente saben o aparentan no saber nada sobre la inversión polar, porque probablemente no estarían escribiendo esto en absoluto. Será todo por debajo de la mesa, quizás. La palabra agenda como tal es una palabra muy cuestionada porque a los señores de arriba se les ha ocurrido cosas que han sido muy antidemocráticas, básicamente tratando de destruir la Constitución de los Estados Unidos, y no creo que a muchos nos guste esa idea. En síntesis, ellos quieren fortalecer la respuesta a los choques globales complejos, una plataforma de emergencia. Un choque es algo que sucede de inmediato, sin previo aviso o de forma repentina. Repasaré el proyecto de ley y lo explicaré en parte, pero estos son solo los puntos más destacados, para que te hagas una idea de lo que realmente están haciendo. Muchos países, los principales, ya deben haber sido informados sobre esto porque firmaron esta ley. Suelen utilizar frecuentemente el término agenda común. Ellos proponen trabajar en conjunto para convocar y operar una plataforma de emergencia. Así es como llaman a esto. En caso de una crisis mundial compleja, la plataforma no sería un nuevo órgano o institución permanente. Se activaría automáticamente en crisis de escala y magnitud suficientes, independientemente del tipo o naturaleza de la crisis de que se trate. Una vez activada, reuniría a dirigentes de los Estados miembros, del sistema de las Naciones Unidas, de países clave, de agrupaciones, lo cual es interesante. Probablemente sean los medios de comunicación, las instituciones financieras internacionales, etc. He resaltado en rojo porque parece que los tipos con mucho dinero son los que evidentemente tienen una gran influencia en la ONU, el gobierno mundial, los organismos regionales, la sociedad civil, el sector privado, el grupo Bilderberg, en fin, industrias, investigaciones y organismos específicos y otros expertos. Esta propuesta permitiría maximizar el papel convincente de las Naciones Unidas ante una crisis con riesgo global y debería ser agnóstica en cuanto al tipo de crisis. No sabemos a qué tipo de crisis globales podemos enfrentarnos en el futuro, aunque la probabilidad de que se produzcan es cada vez mayor. En definitiva, ellos saben que viene un gran evento. No estoy seguro si sepan lo que se avecina en realidad, pero probablemente yo pienso que esperan un evento de tipo Carrington. Les muestro esto por una razón. No se puede tener libertad de prensa cuando estas tres organizaciones principales tienen estos miembros de todos los medios de comunicación en los Estados Unidos. Todas estas personas pueden o no haber sido informadas sobre un evento de tipo Carrington. Te lo digo ahora mismo, a ninguno de ellos se les dijo sobre el tercer acto y la inversión polar que se avecina, porque se estarían comportando de manera muy diferente si se les hubiera dicho. Pero este es uno de los principales problemas. No tenemos una prensa libre. Cuando tienes algo como esto es imposible. Ahora, comparé el proyecto 4488 con este proyecto de ley de la ONU o esta propuesta que presentan, y mencionan el cambio climático unas 9 veces. Mencionaron el COVID-19 o término pandemia 42 veces. Así que piensan que el proyecto de ley 4488 se hizo quizás por esta razón. Al parecer ellos no fueron tan inteligentes para identificar el verdadero problema, o quizás lo encubrieron de alguna forma. De todos modos, ellos esperan un gran evento climático, y esto también se menciona en el proyecto 4488. Si se tratara de un evento de tipo Carrington, a medida que te acercas a la inversión polar, la actividad solar va a aumentar. Entonces tendremos más huracanes, tornados, volcanes y fenómenos climáticos cada vez más extremos. Esto sin duda afectará el medio ambiente.
Se habla de un futuro riesgo de pandemia o algún acontecimiento con agentes biológicos. Esto también está cubierto en el proyecto 4488, distribución de flujo global, flujo de bienes o personas, sección 6C, 2A, sector del transporte, B, sector de las comunicaciones. Cubren aquí el ciberespacio, interrupción de la conectividad digital global. Si ocurre un evento Carrington y tiene un mayor impacto en una buena sección del hemisferio norte o parte del hemisferio sur, además depende de si es verano o invierno, la energía eléctrica y todo el Internet se paralizará junto a la producción de cualquier cosa. Sería caótico para cualquier hemisferio que no haya tomado las medidas correspondientes. Toman en cuenta un posible evento de cisne negro y por último ponen como posibilidad un gran acontecimiento en el espacio exterior. Esto realmente me pareció interesante y hasta un poco exagerado, que hasta parece un encubrimiento, pero es una posibilidad que abarca esta propuesta. Ellos hablan de choques o impactos globales complejos. Pero ¿cuáles son los choques globales complejos? Afirman que debemos estar preparados para responder en el futuro a toda una serie de conmociones globales diferentes, como por ejemplo el cambio climático. Les encanta el cambio climático y ustedes ya son conscientes del por qué. Esperan un evento climático o ambiental a gran escala que causa grandes trastornos socioeconómicos y o degradación ambiental. Bueno, como dije antes, a medida que aumenta la actividad solar y nos acercamos al cambio de polos, tendremos más huracanes, volcanes, tornados, inundaciones, etc. Y por supuesto nunca van a explicar el por qué estas cosas están sucediendo, porque nunca mencionan el sol como el principal desencadenante. No mencionan el sol ni una vez, ni siquiera en el proyecto 4488. ¿Pero por qué no hablan de esto? Porque ese es el único lugar al que no quieren ir ni mencionar nada al respecto. Más de uno podrá atar cabos. El hecho de que mencionen como posibilidad un gran evento en el espacio exterior que causa graves perturbaciones a uno o varios sistemas críticos en la Tierra me parece interesante porque, como les decía, es una buena forma de encubrir lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues claramente un evento Carrington, una nova solar y la inversión de los polos. Pero debo decirles que cuando esto acontezca, muy poco o nada habrá que hacer. La ONU no servirá de nada. Los Estados Unidos y ningún otro país en el mundo será el mismo. Todos estaremos solos y por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, cada país y cada hombre, mujer o familiar estará por sí mismo. Esta es la realidad. Pienso que muchas naciones, al menos las que saben lo que viene, están preocupadas al respecto, y esta es la razón por la que un buen número de estados vieron positivamente la propuesta de una plataforma de emergencia mundial y reconocieron su valor en el fortalecimiento de la respuesta internacional a situaciones complejas de crisis global. Este quizás pueda ser el motivo por el que los rusos y los chinos decidieron impulsar una mayor fuerza diplomática en África, porque saben que no pueden quedarse en sus territorios. El secretario general de las Naciones Unidas afirma que en abril de 2022 convocó un grupo mundial de respuesta a la crisis alimentaria, energética y financiera. Y claro, había que conseguir que los tipos con dinero busquen una respuesta global eficaz a la crisis interconectada y aboguen en nombre de los más vulnerables. ¿De verdad creen que esta gente se preocupa por los más vulnerables? Esta es una broma de mal gusto. Entonces, el secretario invitó a 6 jefes de Estado y de Gobierno para que sean los campeones del grupo de respuesta a la crisis mundial. Van a ser el grupo de respuesta y van a decidir establecer un grupo de dirección para garantizar la coordinación estratégica en todo el sistema de las Naciones Unidas. Voy a explicar algo aquí. Esto es básicamente el secretario general de la ONU tratando de acaparar todo el poder que pueda. ¿Pero para qué? No para salvar a los países y los más vulnerables, sino para coordinar lo que van a hacer y cómo van a repartir el dinero para construir nuevos refugios, porque vieron que no podrán usar el que construyeron demasiado al norte. También habla de cómo reforzar la respuesta internacional a los choques globales complejos.
Carecemos de las formas necesarias a nivel mundial para hacer frente a amenazas multidimensionales en una respuesta multidimensional. Estas palabras son erróneas en el contexto de este documento. Pero ahora sigamos leyendo. Partiendo de las ideas de nuestra agenda común, propongo que la Asamblea General proporcione al Secretario General y al Sistema de Naciones Unidas con una autoridad permanente convocar y optimizar automáticamente una plataforma de emergencia energética en caso de un futuro choque global complejo de escala, gravedad y alcance suficientes. ¿Creen que realmente van a reunirse y hablar solo un par de meses o un año antes de la inversión polar? Para ese entonces, el Sol ya estará haciendo de las suyas en el planeta. ¿Creen que les va a importar la seguridad de las naciones y sus poblaciones? Pues no. Lo primero que harán estos tipos es dirigirse al refugio o búnker más cercano, en algún lugar cerca de la línea del Ecuador, y el resto no les importará. Este tipo de reuniones frecuentes que se han estado llevando a cabo en los últimos años del Club Bilderberg, de la ONU y en Davos, me lleva a pensar que hasta hace pocos años no tenían ni idea de que se venía realmente una inversión polar, seguido de un cataclismo global. Solo tenían en mente la posibilidad de un evento Carrington y los cambios bruscos del clima. Desafortunadamente, hay altas posibilidades de que el Sol y el clima ataquen primero, y ya estamos siendo testigos de estos cambios tan bruscos en la Tierra. Pero continuemos. Decisión de convocar una plataforma de emergencia. El secretario general decidiría cuándo convocar una plataforma de emergencia en respuesta a un choque global complejo. Las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, agentes especializados, instituciones financieras internacionales y las demás instituciones y organismos multilaterales que han recibido el mandato de los Estados miembros para responder a la crisis específica del sector. Esta palabra es correcta, multilateral, es la palabra correcta para lo que describen aquí, no multidimensional. Los factores que se considerarían como parte de la decisión de convocar una plataforma de emergencia podrían incluir la gravedad de la crisis, como por ejemplo, si un evento de Carrington ocurriera durante nuestro verano y recibamos el impacto en el hemisferio norte, entonces fuera posible ver auroras boreales hasta en las Bahamas, y millones de personas en los estados del norte tendrían que olvidarse de la electricidad. Sin embargo, esta es una situación de acierto o error. Hasta aquí este video, amigos. En los próximos videos les hablaré sobre los lugares que considero serán los más apropiados para estar o refugiarse y donde estimo que la élite está apuntando a trasladarse. Pero les doy una pista: zonas cerca de los trópicos.